damos gracias por tu bondad, por tu amor, Jesús. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, amado Señor, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Te adoramos, Señor Jesús. Tú eres precioso, Rey. Recibe la gloria, Señor. Recibe toda nuestra adoración. Nos humillamos delante de ti, Jesús.
Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Te damos gracias, Señor. Recibe la gloria, Jesús. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a todos los hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Suba y a todos los demás hermanos y amigos que nos ven por las redes sociales. Quiero invitarles a ver nuestras transmisiones por Facebook o YouTube que efectuamos semanalmente los días jueves 7 de la noche y domingos 10:30 de la mañana. Nuestra página es la Alianza El Encuentro Suba. También quiero invitarles a la celebración de niños, la cual efectuamos todos los domingos a las 11:30 de la mañana o una vez terminada nuestra transmisión pastoral. También les recuerdo que por WhatsApp efectuamos todas las semanas también ayunos de martes a sábado de 8 de la mañana a 12 del mediodía, pero también efectuamos amanecer con Dios los días miércoles y viernes de 6 y 7 de la mañana, pero también le invitamos a que pueda participar recibiendo nuestros devocionales que enviamos a su WhatsApp todos los días de lunes a sábado a las 2 de la tarde, un devocional de unos 8 a 12 minutos. Los domingos también realizamos un devocional por WhatsApp a las 10 de la mañana, de 10 a 10:30 de la mañana. Si usted no está en nuestros grupos, le invitamos para que se ponga en contacto con nosotros en el teléfono que aparece en nuestra página de Facebook y para poderle agregar a nuestros grupos y así le pueda llegar información directamente de nosotros los pastores a su WhatsApp, donde puede hacerse partícipe de cada una de nuestras reuniones. Tenemos otras actividades para hombres, para parejas, tenemos actividades para niños, para padres, así que queremos que usted se haga partícipe de estos tiempos que son determinantes en la vida de cada uno de nosotros, de nuestros hogares, de nuestras familias. Un abrazo, Dios los bendiga, se les ama mucho y esperándoles ver participando en nuestras actividades durante cada semana. Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. ¿Cuántos creen? Si puedes creer, los cielos, su gloria desciende, su fuego si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás,
Buenas noches, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bendición poder esta noche estar juntos nuevamente alrededor de la palabra del Señor, sentados a los pies del Señor para que Él ministre a nuestras vidas y que a la vez nosotros como su pueblo y como su iglesia podamos ministrar el corazón de Dios con nuestra obediencia, con nuestra santidad, con la disponibilidad de que Él hable a nuestros corazones. Gracias al Señor por esa oportunidad que hoy el Señor nos da para poder compartir juntos como familia. Bueno, he titulado este mensaje "No temas, cree solamente". Creo que esta frase es algo que es familiar para nosotros, lo hemos escuchado en los diferentes estudios. Pero hoy el Señor quiere hablarnos de una manera muy especial a nosotros como iglesia y nos está diciendo a cada uno de nosotros: no temas, cree solamente. En Lucas capítulo 18, versículo 27, Lucas 18, versículo 27, dice allí la palabra: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Mirando un poco el contexto de este versículo en el, o el momento en el que el Señor Jesucristo se lo dijo a sus discípulos y que algunos han utilizado en cualquier situación difícil de alcanzar, pero realmente en el contexto, ¿qué era lo que el Señor a qué era lo que el Señor se estaba refiriendo cuando Él dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios? Acá se nos está narrando la parábola del joven rico, la conocemos, y quienes el joven rico sabemos que se presenta ante el Señor Jesús y le dice: bueno, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Jesús le menciona los mandamientos y tiene que ver los mandamientos que tienen que ver con el carácter y el amor a su prójimo, pero si vemos, el joven rico estaba infringiendo los primeros mandamientos donde dice que no nos haremos ningún Dios, ninguna imagen, porque lo que vemos es que en el corazón del joven rico el dinero o la riqueza se habían creado en él un ídolo y en extremo se notaba, pues por la actitud que tuvo cuando el Señor se lo dijo. Vemos que en extremo amaba las riquezas y esto hizo que sus ojos se cerraran a las necesidades de sus semejantes. No amó a su prójimo como a sí mismo, como dice la palabra en los mandamientos. Por tanto, lo que yo veo es que él falló en guardar los mandamientos. Su corazón estaba con su tesoro, amaba sus posesiones más que a Dios, pero dice la palabra, y es que se fue triste. Eso dice la palabra en alguna de los evangelios, dice que él se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Aun cuando él dijo que las había guardado desde joven, lo que vemos realmente es que no cumplió los mandamientos. Y es allí donde el Señor lo pone en una balanza, ¿cierto? Y le dice que vendiera todo lo que él tenía y que lo repartiera entre los pobres y que así haría tesoros en el cielo y que ahora sí lo podría seguir. Y es ahí donde el joven rico no fue hallado fiel, ¿cierto? Sino fue hallado falto, y por eso él se va muy triste. Pero el Señor Jesús aprovecha ese momento, como siempre aprovechaba con sus discípulos, para dejar una enseñanza muy clave a sus discípulos. Les da una enseñanza que para mí es una enseñanza bien fuerte, y lo que les dice es: cuán difícilmente entrarán en el reino los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Prácticamente lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a sus discípulos era que era imposible que un rico pudiera entrar al reino de los cielos. Si nos imaginamos a alguien tratando de pasar un camello por el ojo de una aguja, pues eso sería inaudito, ¿cierto? Ni siquiera lo podríamos considerar. Esto es imposible. Por eso los discípulos le hacen una pregunta muy obvia al Señor Jesús: pero si las cosas son así, entonces pues ahora, ¿quién podría ser realmente salvo? Y es acá donde el Señor
les dice la frase en la que hoy nos estamos concentrando, donde Él les dice: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. El Señor en este caso no estaba hablando de lograr cualquier cosa difícil, que como se ha descontextualizado esta frase más bien, el Señor se estaba refiriendo básicamente, directamente se estaba refiriendo a la salvación. Es imposible que todos los hombres, por la naturaleza que nosotros tenemos, podamos seguir a Jesús, humanamente hablando. ¿Por qué qué? Porque seguir a Jesús implica dejarlo todo. Estar dispuesto no quiere decir que usted y yo tengamos que vender todo lo que tenemos, porque pues necesitamos autosostenernos, pero lo que sí es cierto es que todos nosotros, como su pueblo, como sus discípulos, debemos estar dispuestos a renunciar a algo que Él nos pueda pedir. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es el primer lugar en nuestro corazón, y creo que en eso es donde no fue hallado fiel el joven. Había un Dios en su corazón, que eran las riquezas. Entonces el Señor Jesús aquí básicamente se está refiriendo a la salvación, se está refiriendo a la decisión de seguirle a Él y darle el primer lugar en su corazón. Entonces en este momento para los discípulos prácticamente era que nadie podía ser salvo, y en verdad no hay ninguna persona que podamos ser salvos a sí mismo, pero Dios sí puede. Pero Dios sí puede salvarlo, y sabemos que es por su gracia y es por la fe en el Señor Jesucristo. Es un milagro poderoso por amor a la humanidad de nuestro gran Dios. Nadie puede entrar al reino de los cielos sin la intervención de Dios. Sea pobre, sea rico, cualquiera que sea el estrato, es la intervención sobrenatural de Dios para permitirnos la salvación por gracia y en la fe del Señor Jesucristo, entrar al reino de los cielos. Entonces todo ser humano frecuentemente, si analizamos, todos nosotros de una u otra manera frecuentemente hemos de pronto experimentado momentos bien difíciles o imposibles de solucionar, dificultades, podríamos decir, invencibles, o de pronto también podríamos decir obstáculos insuperables. Todos hemos vivido de una u otra manera en diferentes áreas de nuestra vida, hemos vivido momentos como esto. Comúnmente lo que hacemos es intentar superar esa situación de una o de otra manera, muchas veces tratar de solucionar esta situación, pero luego al intentarlo una y otra vez, lo que ocurre es que nos damos por vencidos, ¿cierto? Porque lo vemos imposible de alcanzar. Hasta se llega a la conclusión que lo que se está intentando superar es algo definitivamente imposible. Lamentablemente, si hoy analizamos la situación o las circunstancias del mundo entero, de los jóvenes, de los hombres, de las mujeres, aún de los niños, lamentablemente muchos en su intento de superar estas situaciones que son tan críticas y tan difíciles, muchos caen bajo la presión psicológica y caen muchos en el uso de medicamentos o tranquilizantes, o muchos caen en adicciones de drogas o alcohol, bueno, otras cosas para traer tranquilidad. Otros caen bajo depresión, y otros, que es más grave todavía, consideran el suicidio. La gran mayoría simplemente aceptan que el problema, la situación no tiene solución, entonces se resignan o se acomodan a vivir esa situación adversa, y obviamente van a tener una vida que no trae ningún sabor. Es como en estos casos, como digo yo, lo hemos vivido muchos en algunas circunstancias que hemos tenido que enfrentar. Es como si nos encontráramos como con un gigante o con una montaña que difícilmente la podemos escalar, o un gigante que definitivamente es muy difícil derribar. Casi nadie, lamentablemente, casi nadie considera la posibilidad de llevar su problema a aquel para quien no hay nada imposible. No vamos a todas las fuentes, agotamos todos los recursos para solucionar nuestras problemáticas, nuestras situaciones, pero al último lugar que vamos es a nuestro Dios, el Dios de todos que puede hacer todo, que para Él no hay nada
imposible. Bíblicamente, si tuviéramos todo el tiempo, podríamos ver muchos casos con detenimiento, muchos casos imposibles de enfrentar humanamente hablando y que acudieron a Jesús y que realmente hallaron respuesta en Él. Lo que Dios quiere hoy para nosotros, que podamos acudir a Él y que así como muchos recibieron respuesta y ayuda de nuestro gran Dios por medio de su Hijo precioso, entonces también nosotros podamos hallar ese oportuno socorro. Recordemos de ese padre que trajo a su hijo joven al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque estaba atormentado por un demonio sordo y mudo que lo quería matar. Recordemos también la mujer del flujo de sangre, una mujer que había agotado todo lo que tenía, se ha gastado todas sus riquezas en médicos, en medicinas y había agotado todo y nunca había podido superar esta situación. Recordemos a Marta y María cuando su hermano estaba muy enfermo y mandaron llamar al Señor Jesús porque todo se ha salido de control. Leprosos, recordemos los ciegos, los paralíticos, muchos que definitivamente no hayan podido encontrar solución a esa crisis, a esta situación y vinieron a Jesús y el Señor les dio la salida. En resumen, Mateo 4, 23 al 24 lo dice todo. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y el Señor los sanó. Ahí lo dice. Entonces, puntualmente en Marcos 9:22, que era una situación bien difícil de controlar, que aquí ya lo hice, lo mencioné al principio, de este padre que trae a su hijo joven, que desde niño era atormentado por este demonio. En Marcos 9:22 dice él, muchas veces, o sea el demonio, dice muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si tú puedes, dice, pero si puedes, le dice al Señor, hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Veo en este padre, digo yo, era una situación bien difícil, muy complicada ver un hijo ser tratado por un demonio así, al punto de querer matarlo. Pero él se acerca con esperanza a Jesús. Seguramente ha escuchado que el Señor Jesús hacía milagros, pero muy en el fondo de su corazón tenía duda. Él dice, si puedes hacer algo. Entonces, a lo que el Señor Jesús le contesta, me encanta esa respuesta, dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Notemos entonces que el Señor no le dice a este padre, todo es posible al que más se preocupe, o todo es posible al que más llore o corra bases, buscando ayuda cómo salir de esa situación crítica. O todo es posible al que intenta salir de sus problemas con sus propios recursos y bajo su propia prudencia. No, aquí el Señor Jesús lo que le dice simplemente es, si puedes creer, todo es posible al que cree. Es como, en otras palabras, si le hubiera dicho, yo sí puedo, no depende de mí, sino de ti y de tu fe. ¿Cierto? Es lo que el Señor, en otras palabras, le está diciendo allí a este papá. Pero, ¿qué le dice el padre? El padre le dice, creo, pero ayuda mi incredulidad. Él era consciente de que había duda, que era algo muy complicado, que se había salido de control, que muchos años había tenido que sufrir con este joven, pero había una leve esperanza en el Señor Jesús. Siempre el enemigo va a poner en nuestra mente, ¿qué? Duda para que nosotros dudemos del poder de Dios. Y es allí donde nosotros, así como este padre de este muchacho, le dice al Señor, ayuda mi incredulidad. Cuando vengan esos pensamientos de duda en nuestro corazón, es ahí donde nosotros tenemos que pedirle al Señor Jesús, Señor, ayuda mi incredulidad. Señor, estoy luchando por todos los medios para creer en tu poder, pero tengo duda.
hay que decírselo con toda confianza al Señor y Él nos va a entender. Entonces se nos ha enseñado que Dios hace milagros, pero cuando llegan esos momentos imposibles de superar, como por ejemplo la imposibilidad de tener un bebé. ¿Cuántos hogares no hay luchando? Han gastado mucho dinero porque quieren tener un bebé, pero no lo pueden tener. Eso es algo muy imposible de lograr. De pronto un matrimonio en crisis, de pronto una infidelidad difícil de perdonar, un diagnóstico de una enfermedad grave, yo lo viví, es algo muy complicado. Pérdidas en la economía, la bancarrota de una empresa, ese hijo que de pronto o esa hija que de pronto ha fracasado, ya sea en un vicio, ya sea en un pecado, ¿cierto? Que está en una cárcel, no sé, sabemos tantas cosas que pueden pasar que se nos salen a nosotros ¿de qué? De control. Ocurre, ¿qué pasa con estas circunstancias que acabo de nombrar? ¿Qué puede ocurrir en nosotros? Sencillamente viene el desánimo, viene la tristeza y muchas veces ataca el temor. Sí, yo me acuerdo cuando a mí me dieron esa noticia del cáncer, para mí, yo quedé ahí como que yo decía, si es conmigo que están hablando, yo decía, pero yo, ¿a qué horas? Si yo estoy bien, yo me sentía bien, pero queda uno como no sé, como paralizado, como que la mente le queda en blanco y realmente es bien complicado. Cuando hay algo que quisiéramos que ocurriera en nuestra vida, muchos de nosotros hemos tenido anhelos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros proyectos, en nuestro trabajo, pero de pronto aparece alguien que viene y nos dice una palabra mágica y nos podría decir cosas como esto es imposible y solamente un milagro lo haría posible. ¿Qué pasa generalmente? Como dije, viene el desánimo, viene la tristeza, viene el temor, nos menguamos en nuestra fuerza, quedamos como decía yo en este momento, como paralizado, nos entristecemos ante una noticia de una enfermedad grave y nos visualizamos de una vez, me va a morir. Eso fue lo que yo pensé, tan pronto esa doctora me dijo mi diagnóstico, yo dije, uy, me va a morir. Eso fue lo primero que vino y asaltó mi mente. Prácticamente, ¿qué ocurre? Renunciamos, lo damos por perdido, por ser algo imposible de alcanzar. De pronto cuando se escucha ese médico, ¿cierto? Ese diagnóstico por ese hijo, que ese accidente, yo leía un testimonio de un niño que le dieron un tiro en la cabeza y en el momento en que le estaban sacando ese tiro tuvieron que quitarle gran parte del cerebro al chico y lo que sale el médico a decirle a los médicos es solamente un milagro de Dios puede salvar a ese niño. Es posible que ese niño muera en unas horas. Se hizo lo que nosotros humanamente pudimos hacer. Ahora solo esperamos un milagro. Muchas veces hemos escuchado esa frase, ¿cierto? Bueno, lo cierto es que ese testimonio Dios hizo un milagro grande en ese niño y el Señor lo salvó. Entonces, ¿qué ocurre cuando ese médico nos dice algo como así? Entonces nos decaemos en el ánimo, desfallecemos espiritualmente, pero también emocionalmente, anímicamente. Prácticamente se nos olvida que el Señor Jesucristo nos puede sanar y que en Él está nuestra vida y que en Él está fundada nuestra confianza. Entonces muchas veces hasta renunciamos de toda esperanza de sanidad. Pero ¿por qué pasa esto? Nos preguntaríamos. ¿Por qué sabiendo lo que sabemos muchas veces viene y nos ataca a nosotros en nuestro estado de ánimo o espiritual, lo que ya he venido repitiendo varias veces, ¿cierto? Y es que el Señor nos da la respuesta en Mateo 17:20. Jesús les dijo a los discípulos, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Y a los discípulos que no pudieron liberar, que volvemos al caso del padre que trae al joven, ¿cierto? Que lo atormentaba desde niño. Primero este padre había llevado
a su hijo, a los discípulos de Jesús. Y eso está en Marcos 9, 18 al 19. Yo lo quiero leer, me parece una porción que nos instruye. Dice en Marcos 9, 18, 19, dice: el cual donde quiera que le toma, refiriéndose al espíritu inmundo, el cual donde quiera que le tome, le sacude y le echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y ahí en el versículo 19 dice: y respondiendo Jesús les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? Traédmelo, dice el Señor Jesús. Y bueno, les animo para que terminen de leer la porción bíblica. Lo que dice es que cuando le trajeron al joven, el espíritu apenas vio al Señor Jesús, lo que hizo fue sacudirlo y salir, y el joven quedó allí como muerto. Todos sabemos que Dios es un Dios todopoderoso, pero no es lo mismo tener conocimiento que tener fe. No es lo mismo conocer a Dios que creerle a Dios. Fe no es solamente saber que Dios puede, fe es confiar que Dios lo puede hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que esforzarnos al máximo, de que esa fe que hemos dicho, que tenemos en el Señor Jesucristo, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, que Él es todopoderoso y que Él lo puede hacer absolutamente todo. Pero quiero que veamos tres cosas muy rápidamente que nos enseña la palabra de Dios frente a la actitud que usted y yo debemos tener ante la necesidad de un milagro de Dios. ¿Cuál es esa actitud que yo debo tomar cuando tengo algo que se me salió de control? Que definitivamente me estoy dando por vencido, me he rendido hace mucho tiempo. Entonces, vamos a ver tres cosas que nos van a ayudar para tener una muy buena actitud cuando tenemos necesidad de un milagro de Dios. Lo primero es que debemos recordar siempre que nuestro Dios hoy sigue haciendo milagros. Amén. Debemos recordar siempre, digo yo siempre porque a veces se nos olvida. Nunca se nos debe olvidar que el Señor Jesús no ha cambiado. Y en Hebreos 13, 8 nos confirma: Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Lo decimos continuamente, pero viene una adversidad, una situación como las que he de pronto nombrado, por ilustrar algo, y lamentablemente a veces no hemos creído en el Señor que tenemos. Muchos han creído en un Jesús histórico, un Jesús que hizo milagros, un Jesús que hizo maravillas, un Jesús que multiplicó unos panes y unos peces en miles, ¿cierto? Cuando Él estuvo en la tierra. Pero Jesús, permítame decirle, mis amados, Jesús no es un personaje histórico. Él es eterno. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él es un Dios todopoderoso. Su misericordia es nueva cada mañana para con nosotros. Sigue teniendo compasión por nosotros. Él no ha cambiado. Él es inmutable. Él no cambia. Sigue siendo el mismo. Y así como el Señor Jesucristo hizo milagros hace más de 2000 años en multitudes, todas las personas que le seguían disfrutaron del poder de Dios, de los prodigios y de las maravillas. Así como Él hizo esos milagros, hoy lo sigue haciendo en cada uno de nosotros, operando maravillas y prodigios. Él tiene poder para resucitar muertos física y espiritualmente. Lo que pasa es que nosotros no lo creemos que así pueda ser, pero el Señor dijo que nosotros haríamos cosas mayores. Pero tenemos un muerto o un enfermo de nuestra familia que está a punto de morir y no activamos el poder de Dios sobre esa vida, declarando vida, soplando vida en el nombre de Jesús. Pero el Señor también liberta cautivos como en ese tiempo. Él restaura muros caídos de nuestras vidas, de hogar, del ministerio, de las finanzas, en la parte laboral. Rompe maldiciones, sana enfermos físicamente, pero también sana interiormente para dar paz con Dios, para dar paz con otras personas, pero también para que tengamos paz nosotros mismos si le creemos. Ahí está el gran secreto, si le creemos. Pero hay un segundo punto, y es que tenemos que comprender que lo sobrenatural
es el hábitat natural de nuestro Dios. Él es un Dios sobrenatural. Es el hábitat, es donde Él se mueve, es donde Él permanece, la sobrenaturalidad de Dios. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mire lo que el Señor dice: para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, cuando a nuestra vida llegan esas circunstancias que solamente necesitamos un milagro de Dios, necesitamos conectarnos nuestro mundo natural con la sobrenaturalidad de Dios. Necesitamos conectarnos. Pero ¿cómo nos conectamos con la sobrenaturalidad de Dios? Únicamente lo podemos lograr por medio de la fe y en el nombre del Señor Jesucristo. Es de esa manera, solamente por la fe y en el nombre del Señor Jesucristo. Pues Él es esa maravillosa conexión, esa maravillosa puente, ese camino que conecta nuestro mundo natural con la sobrenaturalidad del Señor, con el reino de Dios, con lo eterno y su poder, el Señor Jesucristo. En Juan 1:51 dice: y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿A quién se estaba refiriendo? Al Señor Jesucristo. Entonces aquí el Señor Jesucristo se está presentando como una escalera que nos conecta con la bendición del Padre. Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Es por medio del Señor Jesucristo que podemos conectarnos con la sobrenaturalidad de Dios. Pero hay una tercera enseñanza que debemos recordar en un momento que usted y yo necesitemos un milagro de Dios, y es que tenemos que confiar que nuestro Dios es especialista en lo imposible. Dios es especialista en imposibles. Lucas capítulo 1:37 dice allí: porque nada hay imposible para Dios. Ahí estaba hablando el ángel a María, le estaba anunciando el nacimiento del Señor Jesús y le estaba también confirmando que su parienta Elizabeth estaba también embarazada, estaba en el 6º mes. Por eso él le dice allí a María, que estaba tan sorprendida, dice: porque no hay nada imposible para Dios. Entonces, cuando necesitemos un milagro en nuestra vida, eso que de pronto usted y yo podemos ver imposible de ver o alcanzar, no tenga miedo. No permitamos que el temor invada nuestro corazón. No nos pongamos tristes por eso que parece inalcanzable o imposible. Recordemos, debemos confiar que lo imposible es la especialidad de nuestro Dios. Y nosotros hemos visto testimonios portentosos de Dios, personas que no tenían ninguna esperanza, ya con diagnósticos de muerte, ya con personas que definitivamente en su hogar no había nada de esperanza, o ese hijo que de pronto estaba en la calle, vuelto nada por un vicio. El Señor ha restaurado vidas y los ha salvado. Entonces nosotros sabemos que Dios es un Dios especialista en lo imposible. Tenemos que recordar que las palabras que el Señor Jesús le dijo a Jairo, ¿recuerdan cuando Jairo fue a buscar al Señor porque tenía a su hija enferma? Vinieron luego, cuando ya iba el Señor Jesús con Jairo, vienen y le dicen: ya no moleste más al maestro porque su hija acaba de morir. En ese momento seguramente para Jairo, si nos pusiéramos en los pies de él, seguramente ya no habría esperanza. Seguramente todo parecía
imposible de ver a su hija con vida. Ya le acababan de anunciar que había fallecido. Pero ¿qué le dice el Señor a Jairo en Lucas 8:50? Que es una palabra que nos está diciendo hoy a cada uno de nosotros en esa circunstancia inalcanzable, imposible. Le dice el Señor a Jairo: no temas, cree solamente y será salva. Eso se lo dijo el Señor, aun cuando la noticia parecía imposible de ver a su hija viva. El Señor solamente le dice: no temas, porque el temor nos paraliza y el temor mata la fe. Por eso el Señor le dice: no temas, cree solamente y será salva. Pero también recordemos a Marta. Recuerde cuando el Señor viene, se tarda y llega y encuentra que Lázaro ya había muerto. Y obviamente que él lo hizo a propósito porque él quería que el Padre fuera glorificado en ese milagro. Y ante la tumba de Lázaro, recuerdo que Marta le dice, el Señor dice que quiten la piedra, pero Marta dice: Señor, pero es que ya hiede, esto ya está oliendo terrible, hace 3 días que él ya murió. ¿Qué le dice el Señor a Marta? Le dice: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, mis amados, Dios a cada uno de nosotros hoy nos está diciendo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si usted se encuentra ante algo que humanamente es imposible, ¿por qué sigue luchando? ¿Por qué sigue luchando en sus fuerzas? ¿Por qué sigue intentándolo? Porque sé que hay personas que ante estas circunstancias lo han intentado de una, de otra manera, se han endeudado, han ido a los bancos, han ofrecido su cuerpo. Hay personas que han hecho comercializado, se han metido en hechos ilícitos, han hecho muchas cosas por tratar de solucionar su problema. Pero lamentablemente siguen de fracaso en fracaso. ¿Por qué lo sigue intentando? ¿Por qué sigue fracasando? ¿Qué es eso que hiede en su vida? ¿Qué es eso que está muerto? ¿Qué es eso que usted ve que definitivamente ya no hay nada por hacer? ¿Qué es eso que ya está perdiendo toda la esperanza? Lo animo a que lleve cualquier circunstancia, por difícil que sea, llévesela ahí al Señor. Tenemos una gran promesa en Mateo 21:22 y es un texto que lo repito continuamente, ¿cierto? En Mateo 21:22 dice: y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Pero hay una condición. Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces lo que usted y yo queremos recibir de parte del Señor, eso imposible, debe asegurarse de que está pidiendo conforme a la voluntad de nuestro Dios. Algunos han descontextualizado esta frase porque creen que el Señor, para Él no hay nada imposible y entonces Él puede dar cualquier capricho, cualquier cosa, y no es así. Entonces, hasta hoy el Señor nos está diciendo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esto significa para nosotros hoy lo que significó para ese padre con ese hijo endemoniado que no tenía esperanza, que lo quería matar todos los días, ese demonio. Eso significa para nosotros hoy, ¿cierto? El Señor sí puede. El Padre le dijo al Señor Jesús: si puedes hacer algo, el Señor sí puede. Para Él no hay nada imposible. Cuando nosotros tenemos suficiente fe como para acercarnos a Él con nuestros problemas, siempre, como ese Padre, tendremos buenos resultados. Y como todos los que se acercaron al Señor Jesús recibieron respuesta y nunca encontraron un no, ni nunca hubo un echar fuera a las personas que se acercaron a buscar al Señor, por difícil que sea la situación. Mientras nosotros sigamos rehusándonos a llevar nuestros montes inconquistables al Señor, siempre vamos a continuar fracasando desastrosamente. Lamentablemente eso va a pasar. No sé si en su vida está ocurriendo, está teniendo luchas con un hijo rebelde o una hija que se ha ido de casa. Alguien que de pronto está perdido o sumido en un vicio, en un pecado,
o desamor en una pareja, algo que usted dice, no, es que yo definitivamente ya no quiero a mi esposa o a mi esposo, ya definitivamente aquí no hay nada que hacer, ya definitivamente esto no tiene esperanza. Puede ocurrir, ¿cierto? O es posible que sean esas finanzas que se les salieron de control y más en este tiempo. No sé cuál sea su situación imposible de alcanzar. O es posible que le hayan dado un diagnóstico de una enfermedad grave. Yo le digo, el Señor sana. El Señor a mí me sanó. El Señor me dio una nueva oportunidad de vida. Y por eso yo testifico de que el Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. De pronto usted esté luchando por la salvación de unos hijos o de un esposo. Yo he escuchado esposas que piden por favor oración por conversión de su esposo o de sus hijos, o por conversión de su esposa. ¿Por qué? Porque hay dureza de corazón. Yo le digo, el Señor puede resucitar ese muerto espiritual. Dios puede traer vida espiritual a esa persona, puede resucitarlo y convertirlo y darle una nueva naturaleza, pero créalo. Esta invitación entonces es para todos nosotros. Esta noche el Señor nos está diciendo, no temas, cree solamente. No podemos olvidar que así sea, algo sencillo. De pronto hay cosas muy sencillas que para que algunas personas puede ser muy grande, ¿cierto? Son gigantes, como lo decía hace un momento. Entonces no importa lo sencillo o lo grande que sea, su circunstancia imposible de alcanzar. Esa universidad que de pronto usted ha querido conseguir, entrar a estudiar a una universidad y lo ha visto imposible por los costos, por todo lo que piden. Crea que el Señor puede abrir esa puerta, crea que el Señor puede dar una beca, crea que el Señor puede poner a alguien para que lo bendiga. Dios es un Dios de imposibles. Entonces, esa montaña, ese gigante, esa puerta cerrada, eso inconquistable, hoy en el nombre de Jesús se cae. En el nombre de Jesús, porque el Señor avanza con cada uno de nosotros y nos da ¿qué? La victoria. Solo tenemos que recordar que tenemos un Dios poderoso que sigue haciendo milagros hoy. Pero también debemos comprender que el hábitat natural de Dios es la sobrenaturalidad. Por eso usted y yo no debemos pedirle a Dios como un Dios chiquito, como un Dios o una persona cualquiera de nosotros. No, Dios es el Todopoderoso. Él es suficiente para todas las cosas. Él es el creador de todo lo que usted y yo vemos. Es el creador de nosotros. Entonces para Él, su hábitat natural es la sobrenaturalidad. Pero hay un tercer punto que no se nos puede olvidar, y es confiar que nuestro Dios es especialista en imposibles. Analice ahí en su corazón, ¿qué hay en su corazón que considera que definitivamente ya perdió toda esperanza, que se dio por vencido, que bajó sus brazos porque definitivamente ha intentado de una u otra manera y ha sido imposible? Eche fuera de su corazón ese temor que el enemigo ha querido poner, esa desesperanza. Eche fuera esa rendición que de pronto usted ha sentido o ha experimentado. Descanse en el Señor y, como dice la palabra, espere en Él y Él hará. Entonces vamos a orar y le vamos a decir al Señor: gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú harás prodigios y maravillas, y eso que para mí ha sido imposible te lo voy a entregar a ti, porque en tus manos está más seguro que en mis manos, y ya no voy a seguir llevando esa carga, porque el Señor dice: vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y también dice que debemos llevar su carga, que es fácil y ligera de llevar. Muchas veces hemos estado llevando cargas que no nos corresponden, que no nos pertenecen, y que Dios en su eterno amor y misericordia está esperando que usted y yo le entreguemos esas cargas, esas preocupaciones, esas situaciones que considera que son imposibles de alcanzar. Si están dentro de la voluntad de Dios, yo le garantizo que el Señor lo va a hacer por usted y por mí. Vamos a orar. Precioso Padre, te damos gracias, Señor amado, por la multitud de tus misericordias. Gracias, Señor, porque hoy una vez más tú has hablado en nuestro corazón, Señor,
Y hoy hemos entendido, Señor precioso, que para ti no hay nada imposible, y que como hablamos al principio, tú hablabas al joven rico sobre la salvación, Señor, que no podemos lograrla por nuestros propios medios, ni por la sabiduría, ni por el ministerio, ni por los dones, ni por nuestras habilidades, ni el conocimiento, nada. Es por tu gracia, es por la fe en el Señor Jesucristo que tú has permitido la salvación, Señor. Padre, sabemos, Señor, que aun cuando hablabas de salvación, Señor, nunca estamos diciendo que solamente era aplicable en este caso. Tú eres un Dios todopoderoso y para ti no hay nada imposible. Señor, hoy creemos firmemente, Señor amado, que tú eres todopoderoso, y queremos, Señor, de una manera voluntaria y personal, queremos descansar en ti. Y quiero animarlos ahí a todos, amada iglesia, que tenga una preocupación, un afán, entréguele esa carga ya al Señor, descanse en Él. Tenemos un Dios todopoderoso que sigue haciendo milagros hoy. Él no ha cambiado, y como dijimos, es un Dios inmutable, sigue siendo el mismo. Es su misericordia que se renueva cada mañana para con nosotros, Y te pedimos, Señor, que la sobrenaturalidad tuya, Señor, sea activada, Señor, sobre ese monte gigante que se ha querido levantar en las vidas de los hermanos, de las finanzas, en los hogares, en la salud, Señor amado. Te pedimos, Señor, que tú obres de una manera sobrenatural, Señor. Activa tus milagros, Señor. Activa, trae vida, Señor. Abre puertas cerradas, Señor. Trae vida a eso que está ahí estancado, muerto, sin vida, en el nombre de Jesús. Señor del cielo, confiamos plenamente que tú eres especialista en cosas imposibles. Por eso hoy descansamos en ti, Señor. Abre esas puertas, Señor, que están ahí cerradas, Señor. Esos empleos, Señor, que se han pedido, Señor, se activen, y esas hojas de vida queden en primer lugar en esos escritorios, Señor, de los jefes de personal, Señor. Esas enfermedades que se han diagnosticado muerte, hoy en el nombre de Jesús declaramos que el poder del Señor de Jesucristo, esa llaga, Señor, en la cruz del Calvario, Señor, ya llevó todas nuestras enfermedades, y proclamamos sanidad en el nombre de Jesús, Señor. Esas personas que han diagnosticado muerte, hoy anulamos y cancelamos esos pronósticos y declaramos vida en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Esos negocios, Señor, que han fracasado, Señor, activa esos negocios en el nombre de Jesús. Esas casas que están ahí para vender, esos negocios que están, Señor amado, en crisis, trancados, fracasados, hoy mismo declaramos sopla aliento de vida en esos negocios, en el nombre de Jesús, en la salud, en los hogares, en los hijos. Señor amado, hoy echamos todo temor fuera en el nombre de Jesús. Rendimos, Señor amado, nuestra vida ante tu poder. Descansamos en ti, Señor. Esperamos en ti, Señor, y tú actuarás a nuestro favor, porque así lo dice la palabra, Señor. Lo creo en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, el Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque hoy tú, Señor amado, traes esperanza a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, Dios les bendiga. Qué bendición. Esta palabra para mí ha sido de mucha bendición, y sé que para ustedes igualmente. Los amamos. Seguimos adelante esperando la sobrenaturalidad de Dios en nuestra vida. Dios les bendiga, mis amados. Un abrazo especial. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí.
damos gracias, Señor.